C'est soit Haïti tourne paradis pour nous tous, ou bien la tourne l'enfer pour nous tous. Pas de question qu'on si groupe monde chita dans le hôtel et puis a bien décidé pour monter dans le quartier populaire. En Haití, o mueres como un héroe, o vives lo suficiente como para convertirte en villano. En un Haití devastado por la pobreza extrema y una economía al borde del colapso, la tenue calma política que marcó el gobierno de Jovenel Moïse se hizo añicos después de su impactante asesinato en 2021. En medio del caos, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, emergió como el líder despiadado de una pandilla convertida en fuerza revolucionaria. Con masacres, violencia y cinismo como sello, su figura desafía al poder establecido y pone en jaque al nuevo primer ministro Ariel Henry. ¿Está Haití condenado a hundirse aún más en este abismo o hay esperanza de salvación? Pays a pas dirigé, pays a pas de dirigeant, pays en grand coup. Antes de convertirse en Barbecue, Jimmy Cherizier trabajaba como oficial de la Policía Nacional de Haití. Durante su tiempo en las fuerzas del orden, acumuló una reputación oscura debido a su participación en brutales episodios para la comunidad en Puerto Príncipe. El barrio de Bel Air amaneció en llamas una mañana de 2019. Durante 4 interminables días, los gritos desesperados de hombres, mujeres y niños se fundieron casi con el estruendo de disparos y explosiones, pintando un escenario de caos y desolación. Fue una operación brutal y metódica. Jimmy Barbecue Cherizier, el hombre detrás de la masacre, lideró un ataque devastador en esta comunidad pobre de Puerto Príncipe, quemando casas hasta convertirlas en cenizas y cobrando al menos 24 vidas. Aquella carnicería marcó el nacimiento de una nueva era de terror. Para entonces, Barbecue ya no era solo un ex policía caído en desgracia. Había tejido una red de pandillas que lo convertía en una figura de poder absoluto en la capital haitiana. Cherizier consolidó una alianza que se llevó el caos a niveles nunca antes vistos. Bajo el mando de Barbecue, el G9 se convirtió en la coalición armada más poderosa de Haití. Su lema: por el bienestar del pueblo. Sus métodos: ejecuciones, secuestros y masacres. Una amarga contradicción entre el discurso y la realidad. En mayo de 2020, las calles de Cité Soleil, una de las comunas más empobrecidas de Haití, se transformaron en un campo de exterminio. Las cifras son escalofriantes. Al menos 145 personas asesinadas, varias mujeres fueron violadas y decenas de viviendas quedaron arrasadas por el fuego. Pero lo que más dolió a los sobrevivientes no fueron solo las pérdidas materiales ni las vidas arrancadas, con una crueldad indescriptible, sino el mensaje devastador que yacía detrás del ataque. Cité Soleil, un barrio ya marcado por la pobreza extrema y el abandono estatal, se había convertido en un bastión de resistencia. Un lugar donde las voces de los olvidados se alzaban con valentía contra la opresión. Era aquí donde las protestas contra el entonces presidente Jovenel Moïse resonaban con fuerza. Una última esperanza para los que anhelaban justicia en medio de un país sumido en el caos. Pero aquella masacre brutal convirtió esa esperanza en cenizas. Para muchos, las escenas de cuerpos tendidos en las calles, las casas calcinadas y los gritos ahogados por el estruendo de los disparos fueron más que una tragedia. Fueron una represalia directa. Un castigo ejemplar para quienes osaron desafiar el poder. No se trataba solo de una incursión violenta. Era un acto de terror cuidadosamente planeado. Un mensaje dirigido no solo a los habitantes de Cité Soleil, sino a todos aquellos que tuvieran la audacia de alzar la voz. Los sobrevivientes aún reviven en sus pesadillas las imágenes de aquella invasión infernal. Los pandilleros irrumpieron en el barrio sin piedad, como sombras desalmadas que arrasaron con la última esperanza de un pueblo herido.
no fue una simple confrontación, sino una tormenta de destrucción que derribó puertas, destrozó ventanas y arrancó vidas sin compasión. Lo más siniestro fue la certeza de que aquel caos no buscaba solo aniquilar, sino sembrar el terror. Los pandilleros aseguraron que su mensaje, impregnado de sangre, trascendería las fronteras de Cité Soleil, propagándose como una plaga. Querían que el miedo alcanzara a cualquiera que tuviera la valentía de alzarse contra el sistema, convirtiendo la pesadilla en una advertencia imborrable. Se sospecha que funcionarios y policías colaboraron en silencio, permitiendo que masacres como las de Bel Air y Cité Soleil ocurrieran sin consecuencias. La violencia y la impunidad se convirtieron en una moneda corriente. ¿Cómo es posible tanta violencia e impunidad en Haití? La relación entre Jimmy Barbecue Cherizier y el gobierno de Jovenel Moïse fue tan oscura como estratégica. Durante el mandato del presidente, Cherizier no era simplemente un líder pandillero. Era un engranaje clave en una maquinaria de violencia que favorecía intereses políticos. Cherizier mantenía aterrorizados a los oficiales de policía de las zonas que atacaba, no solo por la brutalidad de sus tácticas, sino por la certeza de que nadie estaba a salvo. Sus pandillas, como sombras indomables, sembraban el pánico donde quiera que pasaban. Los agentes sabían que al caer la noche, sus patrullas se volvían presas fáciles. Si la policía vaya y tratar de resolver el problema de seguridad, el jefe de policía de esta zona al día siguiente queman su casa. Recibía armas, dinero en efectivo, uniformes policiales y vehículos oficiales. Recursos que utilizó para organizar ataques brutales y sofocar a los disidentes. Para el gobierno de Moïse, el G9 y su líder no eran solo una amenaza, sino una herramienta. Los ataques llevados a cabo por las pandillas sirvieron para aplastar las protestas y confrontar a la oposición política en momentos críticos. Además, Barbecue entendió el poder de la comunicación en el siglo XXI. Desde teléfonos móviles y redes sociales, lanzaba mensajes incendiarios que llegaban tanto a sus enemigos como a sus seguidores. Sus videos no solo justificaban sus acciones bajo el manto de la revolución, sino también servían como propaganda para atraer más aliados a su causa. A través de estas plataformas, Cherizier no solo amplificaba su mensaje, sino que proyectaba una imagen de intocable. Gen moun ki si c'est chef de gang, mais moi-même je ne pas prélé au chef de gang. Moi m'a prélé des jeunes qui m'a prélé des jeunes qui dans quartier populaire yo qui mettaient tout ensemble. Jimmy Cherizier se alzó como una sombra temible y fascinante, un híbrido entre criminal despiadado y líder revolucionario autoproclamado. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera identidad detrás de este enigmático individuo? En el empobrecido barrio de Lower Delmas, en Puerto Príncipe, Jimmy Cherizier creció enfrentando la crudeza de la vida en Haití. Como el menor de 8 hermanos, su infancia estuvo marcada por la tragedia. La lucha por sobrevivir en uno de los sectores más marginados de la capital fue el marco que moldeó su carácter, endureciéndolo ante las adversidades y forjando en él una temprana conciencia de las desigualdades sociales que definían su entorno. A pesar de las dificultades, Cherizier se unió a la Policía Nacional de Haití, un oficial de policía entrenado para proteger y servir, dedicado a las calles de Puerto Príncipe. Pero en Haití, incluso los héroes caminan sobre una cuerda floja entre el deber y la desesperación. He was a cop. Grew up in the slums, became a cop, and did very well. And within the confines of the system, did what he could to sort of protect his neighborhood and do everything he could. Con el tiempo, esa frustración se convirtió en algo mucho más oscuro. Jimmy Cherizier comenzó a cuestionar el sentido de portar el uniforme azul, que ahora sentía como una máscara de autoridad vacía. Se dio cuenta de que las cárceles estaban llenas de sus propios vecinos, mientras los verdaderos culpables seguían libres. Los políticos corruptos y empresarios poderosos eran protegidos por un manto de impunidad y disfrutaban de privilegios inalcanzables para la justicia. Era imposible no alimentar el rencor ante tanta desigualdad.
Fue entonces cuando su lucha dejó de ser solo una guerra contra las injusticias del sistema. Se transformó en una guerra contra todos aquellos que consideraba enemigos. Con una brutalidad imparable, comenzó a atacar a los que se oponían a su causa, recurriendo a tácticas despiadadas para sembrar el terror. El miedo era su arma más poderosa. Sus pandilleros incendiaban casas, dejando que el fuego consumiera todo a su paso, mientras los cadáveres se convertían en cenizas. Era un mensaje claro y cruel para todos aquellos que osaran desafiarlo. Sus víctimas hechas polvo quedaban como un recordatorio del poder absoluto que había alcanzado. Una fuerza incontrolable que no dudaba en destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Tout a été calciné là. Oui, tout. Il est mort, brûlé dans sa maison, c'est ça? Dans sa maison, ils l'ont calciné. Franck, 81 years old, Franck est mort ici. was paralyzed. Franck a été calciné en partie. Only these charred bones remain. Jimmy Cherissier's nickname, Barbecue, seems even more fitting. Luego de ver estas imágenes, el apodo de Jimmy Cherissier parece aún más apropiado. Abandonó el uniforme y con él las últimas migajas de su humanidad. Jimmy se convirtió en Barbecue, un nombre que evoca tanto el calor de los incendios como el olor de la muerte. ¿En qué momento el hombre destinado a proteger se convirtió en la sombra que juró destruir? El 13 de noviembre de 2018, entre el caos y la sangre, emergió la figura de Jimmy Cherissier desde las llamas. Aquel policía de poca monta se convirtió en el símbolo del terror. Los testigos recuerdan su aparición como algo casi irreal. La luz del fuego iluminaba su rostro, endurecido por la determinación y el desprecio por todo lo que alguna vez había jurado proteger. Ya no era un simple oficial. Se había transformado en un hombre dispuesto a reclamar el caos como su propio reino. Mientras los gritos se apagaban y el humo envolvía el lugar, quedó claro que Cherissier no estaba allí para restaurar el orden. Él había decidido ser el amo del caos, el arquitecto de un nuevo tipo de miedo. Desde ese momento, su nombre comenzó a resonar como una mezcla de horror y respeto. No era solo Jimmy Cherissier, era algo mucho peor. Se convertiría en la personificación de un sistema corrupto que había parido a su peor pesadilla. Las llamas que lo rodearon aquel día no solo destruyeron edificios y vidas, sino que parecían darle forma, convirtiéndolo en el líder despiadado que el mundo pronto conocería. Las autoridades. En aquel momento, Jimmy Cherissier aún portaba el uniforme de la Policía Nacional de Haití, una fachada de autoridad y legalidad que ocultaba su verdadera naturaleza. Pero tras esa apariencia de agente del orden público, ya se alzaba como el despiadado líder de la banda Delmas 6, un hombre que manejaba las calles de Puerto Príncipe como un titiritero en las sombras. Su doble vida no era un secreto para todos. Quienes conocían la verdad callaban, ya sea por miedo o porque comprendían que desafiarlo era una sentencia de muerte. En el oscuro entramado criminal que tejía su banda, Cherissier ya no era un simple policía. Era un estratega del terror. Un hombre que susurraba en las víctimas antes de que las llamas se apoderaran de sus hogares. Fue entonces cuando La Saline, un barrio marginal lleno de familias trabajadoras y niños, se convirtió en su escenario de crueldad. Durante 4 días interminables, ese humilde rincón de Puerto Príncipe se transformó en un infierno que parecía no tener fin. Las calles, que alguna vez resonaron con las risas de los niños jugando, quedaron envueltas en el eco de disparos y gritos desgarradores. Las llamas consumían casas enteras, obligando a familias enteras a huir o morir atrapadas en su interior. Los cuerpos mutilados y expuestos como advertencias se acumulaban en las esquinas, dejando un hedor que impregnaba el aire y se mezclaba con el humo de la destrucción. En esos días, hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados en sus propios hogares.
Los cuerpos, según testigos, fueron arrastrados a las calles, desmembrados, quemados o incluso arrojados como alimento para animales salvajes. Más de 71 personas perdieron la vida. Al menos 7 mujeres fueron violadas y 400 viviendas fueron reducidas a cenizas. Cuando los vi por primera vez pensé que me estaban dando seguridad, pero luego me di cuenta de que estaban disparando a la población. Los hombres llevaban uniformes de policía, pero llevaban pasamontañas y armas, machetes y picas. La masacre de la Saline fue catalogada como la peor en Haití en una década. Un evento que desbordó incluso los niveles habituales de violencia en el país. A pesar de las acusaciones, Cherizier no enfrentó la justicia de inmediato. Fue despedido de la fuerza policial y se emitió una orden de captura en su contra. Pero su influencia ya había crecido lo suficiente como para evadir el arresto y consolidar su liderazgo criminal. La masacre de la Saline fue más que un baño de sangre. Fue un mensaje. A partir de ese momento, quedó claro que Jimmy Cherizier, ahora Barbecue, no solo era un hombre. Era una fuerza que el sistema había permitido crecer y que ni siquiera el propio Estado parecía capaz de detener. ¿Tendrá fin su reinado de terror? El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un antes y un después en el ascenso de Jimmy Cherizier. Aprovechando el caos político que dejó el magnicidio, Barbecue y su temido G9 se posicionaron como una fuerza con ambiciones claras: dominar Haití, a cualquier costo. Desde entonces, Cherizier ha dejado claro que su poder trasciende las calles de Puerto Príncipe. La violencia escaló nuevamente con la noticia de la inminente llegada de una misión multinacional liderada por Kenia. Con sus fuerzas bien equipadas y la firme determinación de restaurar el orden, la misión de Kenia se presentó como un desafío directo al caos que Cherizier había sembrado en Haití. Vu que les manifestations ne donnaient pas de résultats et le gouvernement d'Ariel Henry utilisait la police pour réprimander les manifestations de façon violente. Parfois, les policiers tirent à balles réelles sur les manifestants et le peuple avait peur de sortir dans les rues pour manifester. La misión, aprobada por la ONU, tenía como objetivo frenar la violencia descontrolada en Puerto Príncipe, desmantelar las pandillas que controlaban vastas áreas de la ciudad y proteger a la población civil. Las fuerzas kenianas, junto a otros contingentes internacionales, debían trabajar en estrecha colaboración con la política haitiana para restaurar el orden, garantizar el suministro de ayuda humanitaria y ayudar a recuperar la estabilidad en el país. Sin embargo, para Cherizier, esta intervención no era una solución, sino una declaración de guerra. Sus amenazas no solo avivaron el conflicto, sino que también destaparon la fragilidad de un Estado incapaz de controlar a sus propios demonios. Mientras Kenia avanzaba con la promesa de traer paz, Cherizier, respaldado por su ejército de pandilleros, veía en ellos una amenaza existencial, una fuerza externa que venía a arrebatarle su poder. Et on faisait croire à tout le monde que c'était à cause des groupes armés qui empêchaient aux gens de manifester. Mais au fond, c'était pas la vérité. Bon, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de manifestation, ça a été vite réprimandé. Bon, voilà, on s'est dit que bon, on est des Haïtiens, on porte ce pays dans notre cœur, on aime ce pays, mais on n'avait pas d'autre choix que de prendre des armes y pour renverser cette gouvernement. Mientras el país se hunde en un abismo de sangre y miedo, la figura de Barbecue sigue creciendo, convirtiéndose en un símbolo de la ingobernabilidad que azota Haití. ¿Por qué Cherizier sigue profundizando el conflicto? Jimmy Cherizier se presenta a sí mismo como un hombre con una misión, un redentor armado que dice luchar por los marginados de Haití. Se autodenomina el defensor de los olvidados, el único capaz de enfrentarse a un sistema podrido que ha condenado a su pueblo a la miseria. Con palabras calculadas y una retórica incendiaria, Cherizier se envuelve en la imagen de un revolucionario, un líder que se erige sobre las ruinas del país, prometiendo justicia a los desesperados. En los barrios más pobres de Puerto Príncipe, donde la pobreza devora cada esperanza y la violencia es parte del paisaje cotidiano, algunos lo ven como un símbolo de resistencia.
un Robin Hood caribeño que se atreve a desafiar al poder establecido. I don't have a problem with sanctions against me because I carry Haiti in my heart until I die. It doesn't bother me because I don't travel, I don't have any goods, and any interest in foreign countries. I want to stay and live in my country just like the US, Italians, and Canadians are proud to live in their home. I'm proud to live in Haiti. Pero la realidad es mucho más oscura. Detrás de su discurso de justicia y revolución, se esconde un reino de muerte y sufrimiento. Su justicia es ciega y brutal. No distingue entre culpables e inocentes, y su guerra no conoce límites ni redención. Es un conflicto donde la sangre fluye sin cesar, donde la esperanza se ahoga en el lodo de la desesperación. Para quienes han sentido en carne propia la furia de su ejército de sombras, Cherisier no es un salvador, sino un verdugo con rostro de redentor. Un hombre cuya promesa de cambio se escribe con fuego y plomo, cuyo camino está pavimentado con cuerpos inertes y gritos ahogados en la oscuridad. Cada calle que conquista se convierte en un cementerio. Cada victoria suya es una derrota para aquellos que solo quieren sobrevivir. En nombre de su lucha social, Cherisier ha convertido barrios enteros en infiernos vivientes. Calles humildes han sido devoradas por el fuego. Viviendas reducidas a cenizas, dejando atrás solo escombros humeantes. Miles de familias, que como él en su infancia apenas sobrevivían entre la miseria y el abandono, han sido arrancadas de sus hogares por su despiadada guerra. No hay refugio, no hay piedad. Solo quedan el miedo y el eco de su nombre, susurrando con terror en las noches interminables de Haití. Everyone sees only people with guns doing violence, but they don't see the corruption in the country. If you steal state money, if you don't build hospitals and schools and don't care for those in need, all this will continue to spawn violence. Even if you eliminate all armed gangs, if social problems are not solved, there will still be the same amount of violence. En su intento por reivindicar a los olvidados, Cherisier se ha convertido en un emblema de la dualidad de Haití. Un país atrapado entre los ideales y la brutal realidad. Su figura refleja una verdad oscura y persistente. En Haití, o mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano.